Estamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Capítulo relativamente dedicado al tema de la resurrección. Pero estamos atascados en los primeros dos versículos. Ya después, cuando salgamos del bache, vamos a avanzar un poquito más rápido. Pero hay cosas sumamente importantes aquí relacionadas precisamente a la resurrección y todo lo que envuelve nuestra salvación, que es sumamente importante tener claro. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 y 2. Estuvimos hablando acerca de la seguridad de la salvación, la cual está en el Evangelio. Un evangelio en primer lugar predicado, recibido y perseverado. Vamos a ver lo que dice. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Fíjense la frase aquí que nos interesa sobre todo en esta tarde: en el cual también perseveráis. Claro que nos lleva a lo que es a la doctrina de la perseverancia de los santos, una doctrina típica bautista, y que más bien dice que la perseverancia de los santos es la obra del todopoderoso Dios de mantenernos a través de toda aflicción y sufrimiento para una herencia de delicias al lado de Dios para siempre. Más bien dice y afirma: los que Dios ha aceptado en el amado, llamados eficazmente y santificados por el Espíritu Santo, no pueden, y estas son las dos palabras bien importantes de esta doctrina, totalmente ni finalmente caer del estado de gracia, pero seguro perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvos. Más bien, en nuestro lenguaje, si vamos a resumir todo este concepto de la perseverancia de los santos, sería: si una persona es verdaderamente salva, siempre es salva. Y esa es una doctrina obvia, típica de nosotros, especialmente los bautistas, y por dos razones suficientemente grandes como para afirmar esta seguridad de la salvación. Número uno, por la gracia de Cristo, porque sabemos que nuestra salvación es por la gracia de Cristo, no es por ningún esfuerzo humano. Y también por ese sello del Espíritu Santo que recibimos en el momento que creemos, es las arras de nuestra herencia, según explica Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Ahora, sin embargo, Pablo dice aquí: en el cual también perseveráis. Y no solamente lo dice en el versículo 1, fortalece esta verdad diciendo: si retenéis la palabra, si retenéis, si perseveráis, si retenéis, entonces eres salvo. Esto aquí está mostrando la acción propia de un agente libre. Acabamos de mencionar que Dios nos ayuda a perseverar. Sin embargo, aquí dice: si perseveráis y si retenéis la palabra. Primeramente vamos a identificar qué es un agente. Un agente es uno que actúa, que tiene poder para actuar. Es una fuerza movible. Y eso es lo que somos nosotros. Nosotros, a un cristiano, nosotros no somos títeres. Nosotros somos maquinarias. Nosotros somos agentes libres con voluntad. Tenemos voluntad.
y eso es lo que nos hace a nosotros actuar. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo un ser humano, y estamos hablando de nosotros mismos, de una naturaleza caída y con tremenda tendencia a pecar, puede perseverar y puede retener la palabra? ¿Cómo? Y es aquí donde quiero, esto es lo que vamos a alimentar en el estudio de hoy, ver lo que es realmente la perseverancia de los santos. Pero primero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Nos atreveríamos a afirmar que podemos perseverar y retener la palabra en nuestras propias fuerzas? ¿No? ¿Nos atreveríamos a decir eso? Claro que no. Entonces usted está de acuerdo conmigo en que Dios nos ayuda a perseverar y que somos guardados por Él. Es más, eso lo mostramos en el ejercicio de la oración. Fíjense, ¿por qué oramos? Para la intervención de Dios, para la ayuda de Dios, por aquello, por mí, por nuestra santificación, cualquier cosa, cualquier área que tengamos de decadencia, la ponemos siempre en oración y vemos el resultado, o sea, vemos la ayuda de Dios. Es obvio que no podemos perseverar ni retener la palabra en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? ¿Qué razón tuviera entonces el hecho de que Jesús dijo que era convenientemente que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo y estuviera con nosotros? Que esa es la evidencia de que estamos necesitados de la ayuda de Dios. Y que sin esa ayuda de Dios, o sea, el Espíritu Santo en mí, yo no pudiera ser lo que soy. Y yo no pudiera hacer lo que hago. Todo eso es por ayuda del Señor. Nosotros sabemos que, como dice el concepto, una vez hemos sido creyentes, vamos a perseverar hasta el fin. Pueden haber altas y bajas. Puede caerse y levantarse el cristiano. Pero la clave de entender la perseverancia de los santos está en totalmente y finalmente. O sea, ni vamos a caer totalmente, ni vamos a caer finalmente. Siempre vamos a estar siendo sostenidos por el Señor. Claramente el Señor dice, Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Por eso es que creemos que un cristiano verdadero no llega al extremo de cometer un suicidio. Siempre va a ser ayudado por el Señor, siempre lo va a sacar de la prueba, de la situación que tenga. Pero sabemos que una vez hemos creído, somos guardados por el Señor, porque la salvación es por gracia, dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. También por la perseverancia del creyente en el Espíritu, dice Juan 10:27 al 30, referirse Jesús a sus ovejas, dice, nadie las va a arrebatar de las manos del Hijo ni del Padre, de ninguno, nadie las va a poder arrebatar. Ya hemos mencionado Efesios 1:13 al 14, sobre el sello del Espíritu, que es la jarra de nuestra herencia, y tenemos la promesa divina en Romanos 8:31 al 39, una porción preciosa que se puede resumir de esta manera: nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, 4 evidencias fuertes que tenemos que el creyente persevera hasta el fin, guardado por el Señor. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, del 1 al 5. Primera de Pedro 1, del 1 al 5. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es que todo este tema está bien enlazado a la doctrina de la resurrección. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sin embargo, aquí Pablo dice, en el cual también perseveráis si retenéis la palabra que has escuchado. Eso es obvio que me está hablando de nosotros como agentes con voluntad propia. Por tanto, si somos agentes con voluntad propia, tenemos también la responsabilidad de perseverar. Pero ahora sí se complicó. Porque ¿cómo es que Dios me está ayudando a mí a perseverar y yo tengo la responsabilidad también como agente de voluntad de perseverar en el Señor? Es obvio que esto es un antimonio. Yo lo he mencionado anteriormente, voy a volver a repetir de qué se trata un antimonio, porque no solamente con esta doctrina, hay otras doctrinas bíblicas que presentan lo mismo y tenemos que tener muy claro de qué se trata. Fíjense, un antimonio existe cuando una pareja de principios se encuentran uno al lado de otro y parecen irreconciliables. O sea, parecen irreconciliables, pero a la vez son innegables, porque ambas razones presentan credibilidad, ambas descansan en evidencias sólidas. Por eso es que viene a ser un misterio para nosotros que ambas sean verdad en sí mismas, pero no podemos ver cómo pueden ser verdad juntas. Eso es lo que es un antimonio. No es comprensible, no se puede eliminar, aunque sean opuestas. No podemos inventarla, explicarla, evadirla. No podemos eliminarla. Lo único que podemos hacer con un antimonio es simplemente aceptarlo por lo que es. El antimonio que estamos presentando aquí es cómo es que el creyente es guardado por Dios y a su vez responsable él mismo de perseverar y retener la palabra creída. Fíjense que por eso que Juan 3:16 dice, para todo aquel que en él cree. Algunos se confunden y dicen crea, pero no aparece crea, aparece cree. Quiere decir, es una fe continua, una fe que no cesa. Y así es que nosotros somos salvos. Por eso dice ahí, mediante la fe. La Biblia muestra esta realidad acerca de la soberanía de Dios, pero también en la voluntad y responsabilidad del ser humano. Son dos antimonios, no se pueden negar, aunque a veces no los podamos reconciliar. Somos guardados por Dios porque es obvio que debido a nuestra debilidad no podemos solos. ¿Okay? Sin embargo, la debilidad no quita la responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes se imaginan que debido a que estamos en este mismo momento en una gran crisis económica, los legisladores decidan pasar una ley que establezca que un ladrón puede robar mientras no mate a nadie. No puede ser. Okay. Si tenemos una debilidad nosotros, una incapacidad
de perseverar, de retener la palabra. Por eso somos ayudados, somos guardados por Dios y por el Espíritu, pero la debilidad no quita la responsabilidad. Entonces somos responsables nosotros de perseverar. La misma idea se aplica a nosotros los creyentes. No quiere decir que seamos títeres, es por eso que es importante entender esto. Nosotros no somos títeres. El hecho de estar siendo guardados por Dios no significa que no seamos responsables por nuestras acciones. Ahora, siendo yo una persona regenerada, habiendo nacido de nuevo en el Espíritu Santo, que tengo ahora en Cristo, en mi nueva naturaleza, una capacidad en mí para yo poder perseverar y retener la palabra. Eso es cierto. Por eso es que no solamente la nueva naturaleza y la ayuda del Espíritu, es que un cristiano verdadero nunca va a caer en una apostasía. Ustedes saben, en otras ocasiones he explicado lo que es una apostasía. Una apostasía más bien es el otro nivel elevado de la incredulidad. Sigue siendo incredulidad, pero el problema del apóstata es que fue confrontado con la verdad bíblica y fue expuesto a la verdad bíblica, y ahora con doble incredulidad pues tiene peor estado delante de Dios. Pero un creyente nunca va a caer en apostasía. Sin embargo, de acuerdo a su responsabilidad de perseverar y de retener la palabra, mientras que esperamos que Cristo venga por nosotros y nos lleve y nos santifique y nos glorifique, mientras va a cosechar paz si es fiel y obediente, disciplina y castigo si es infiel y desobediente. ¿Entienden? O sea, si es cristiano verdadero, no va a caer totalmente ni finalmente, si es verdadero. Por eso es que aquí es muy difícil nosotros definir, porque esto es un testimonio muy personal de cada uno. Cada cual sabe lo que el Señor está haciendo en él. Y no lo digo yo, lo dice Pablo en Romanos. Mi espíritu me dice, o me da testimonio, que yo soy un hijo de Dios. Ahora, sabemos que todos los hijos de Dios no se comportan de la misma manera. Ya quisiéramos que todos se comportaran como ustedes, pero no se comportan de la misma manera. Entonces, en esa responsabilidad que nosotros tenemos de perseverar y de retener la palabra, sí, somos guardados de no caer finalmente y totalmente. Pero hermanos, sí vamos a cosechar bendiciones o vamos a cosechar castigos disciplinarios de parte de Dios. Así que podemos reconciliar, aunque no tengamos todavía claro este antimonio de cómo obra Dios soberanamente en nuestra vida, y a su vez somos agentes responsables, pero por lo menos podemos reconciliar un poco la idea. Uno de los frutos de la salvación es la perseverancia. Por eso es que qué triste que, teniendo estas verdades bíblicas, algunos cristianos, basado en el testimonio de ciertos personajes, no puedan comprender la doctrina. Porque entonces preguntan y dicen, entonces quiere decir que uno puede aceptar a Jesús, ser salvo por gracia, ya es salvo para siempre, a pesar de que haga esto y lo otro, y esto y lo otro, sea mundano, sea carnal, sea pecador. Bueno, dice Pablo ahí en Romanos, de ninguna manera. De ninguna manera. Si la persona fue tocada por el Señor y nació en el Espíritu, esos pensamientos, esas ideas y esos deseos no van a pasar por su mente. Al contrario, la realidad de esa persona va a ser una lucha espiritual tan tensa internamente que lo que desea ya es la santificación de su cuerpo. Ese es el verdadero cristiano. ¿Entienden la diferencia? Así que no podemos, por el hecho, y más en estos días que
tan ligeramente las personas aceptan a Cristo y toman decisión por Cristo sin profundizar qué es un arrepentimiento, qué es una conversión, qué es lo que verdaderamente están haciendo. Cualquiera hace decisión por Cristo, pensó que compró el pasaje para el cielo, que puede seguir viviendo como quiera y que ya es salvo. No, nunca lo fue. Más bien, nunca lo fue. Por eso es que nosotros tenemos que tener estas cosas claras. Uno de los frutos del verdadero creyente, del salvo, es la perseverancia. La perseverancia es muestra de la fe que es genuina. Y ya repito, no va a ser perfecta, van a haber altas y bajas. Hay veces que uno se va a sentir en las nubes, otras veces no, van a haber altas y bajas, a veces caídas, pero siempre se va a levantar y siempre va a crecer en el Señor. El mismo Cristo, el Señor, enseñó esta verdad en la parábola del sembrador. Ustedes conocen esa parábola ahí en Mateo capítulo 13. Vamos a verlo un momentico, Mateo capítulo 13. Para mostrar la realidad de lo que pasa en las congregaciones. Mateo 13 del 3 al 8 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y si pasamos la página, los versículos del 18 al 23, el mismo Señor enseñó acerca de esta parábola su significado. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y esta es la idea. La idea aquí está mostrando un sembrador abuelo, alguien que lleva una bolsa con semilla y coge un montón y las tira. Ahora, el propósito del sembrador es sembrar en piedra, en espinos, en esas condiciones, o en el terreno preparado para la semilla. En el terreno preparado para la semilla. Ahora, no se puede evitar que algunas semillas caigan fuera del terreno que ha sido preparado para recibir esta semilla. Bueno, ya sabemos, la semilla es el Evangelio. El terreno viene a ser el corazón del hombre. Es decir, va a haber una audiencia y de todos los que están en la audiencia van a estar recibiendo lo mismo, la misma semilla, la están escuchando, sin embargo, van a haber diferentes resultados. La semilla junto al camino, claro, al caer en la tierra dura, quedó expuesta. Dice que vinieron las aves y se la comieron. Estos son los oyentes que dice el mismo Señor no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque no le
le prestan interés, no le tienen interés a la palabra. Si le tuvieran interés a la palabra, pusieran atención y la entendían. Por tanto, están aquí, pero como no tienen interés en la palabra, y ahí ustedes los ven que quizás puedan estar con un jueguito, con el teléfono, con esto, con lo otro, o mirando para el lado, o hablando, o haciendo esto, mientras que el predicador está predicando, ellos están entretenidos en su mundo y en su cosa. Esa palabra que está siendo enviada, que dice Isaías, que Dios hace con ella, lo que Él quiere, el enemigo, que es el representante aquí de las aves, viene y se la roba. Y como viene y se la roba, no dio resultado ninguno. Okay. Esos son los de junto al camino. Pero también cuando la semilla cae en pedregales, las brota enseguida, pero es temporal. Yo no sé si muchos de ustedes que tienen jardines o están sembrando, la lucha con la mala hierba, ¿verdad? A pesar de que uno le pone nylon y esto, y trata de tapar esa hierba mala y echarle piedra arriba, solamente requiere un poquito de granos de tierra para que ya la hierba mala la aproveche y se llene todo de hierba, arriba de la piedra, arriba del nylon que usted puso para protegerla. ¿No? Lo mismo pasa con esta semilla, cae en las piedras, pero nace, pero de corta duración, porque el sol entonces la quema. ¿Está representando a quiénes? No, hay personas que están simpatizando con el Evangelio, simpatizan, les gusta escuchar, pero son emocionales, varían en carácter, o sea, más bien son influenciados por el ambiente, sea por el bien o por el mal. Lo mismo están en una iglesia y reciben y comparten y se sienten muy bien, como también en el mundo. Y cuando están en el mundo, pues también son así en el mundo, porque todo depende de la influencia que tengan alrededor y del ambiente. Entonces esos son los que no tienen raíz en el Evangelio y pues no responden. Son neutrales, pero hermano, la neutralidad sabemos que no lleva a ningún lado, a ningún lado. Les he contado anteriormente lo que le pasó a un pobre hombre que se compró un Cadillac del año. Ya muchos de ustedes la escucharon, ¿no? No, pues se compró un Cadillac del año. Al otro día lo regresó porque no estaba funcionando bien. Bueno, pero ¿y qué le pasa al carro si eso tiene garantía por 10 años y 0 millas, un Cadillac? Dice, mire, el problema es que cuando lo pongo en D para el día, maneja muy bien, pero en N para la noche, no quiere andar para nada. Ser neutrales, hermanos, no nos lleva a ningún lado. Estar casi convencidos, tampoco. Agripa le llegó a decir a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero no. ¿Okay? La semilla entre espinos es aquella que nace, aquella crece, pero es ahogada. Sí, ¿cómo no, hermana? Bueno, precisamente es lo que estamos tratando de explicar, hermano, que o usted es, cuando hablamos de iluminación, hablamos del entendimiento, de la claridad del Espíritu Santo, que obra en usted fe, mientras que usted no responde con fe, por mucha iluminación que usted tenga, no va a dar resultado. Entonces el Señor está exponiendo precisamente las personas que están siendo expuestas al Evangelio, pero unas no tienen interés ninguno. Otras les gusta, simpatizan, pero todavía no creen. Están los que ahora les voy a mencionar, que nace la mata, pero como nace entre espinos, los espinos vienen, las espigas lo ahogan. Y el mismo Señor explicó, son gente materialista, secularista, son gente que no le dan prioridad a su vida espiritual, a alimentar el alma, sus necesidades. Entonces por eso es
los espinos y viene a representar las pruebas, las tribulaciones de la vida, que cuando les va mal, hacen así y no les vuelves a ver. ¿Por qué? Porque la mente de ellos está en las cosas de esta tierra, en las riquezas de este mundo, en las cosas materiales. No han entendido la dimensión del reino de los cielos, no han entendido que en ellos hay un alma, una vida espiritual que necesita ser alimentada de la palabra y que es más importante que las cosas materiales. Quiere decir, a la iglesia va a entrar de todo. Sin embargo, dice claramente ahí, la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. ¿Por qué dio fruto? Porque el labrador, que es Dios, que Dios es el que labra, el que prepara el terreno para recibir la semilla que es el evangelio, los sembradores somos nosotros con la gran comisión. Pero el que labra, el que prepara ese terreno es Dios. La intención de Dios no es que la semilla caiga en los terrenos adyacentes, es que caiga en el terreno arado, en un corazón preparado ya para la semilla. Y cuando cae ahí, hermanos, ahí dice, da fruto en diferentes porcentajes. El porcentaje implica que ese crecimiento, esa santificación, esa madurez, en algunos va a ser un poquito más fuerte que en otros, pero va a dar fruto. Lo importante es que totalmente y finalmente va a dar fruto. ¿Por qué? Porque va a perseverar en el Señor. Dios quiere que entendamos, ya voy a terminar, esto es muy importante. La preparación de un terreno, y si ustedes hay algún agrícola aquí presente, ¿sí? La preparación de un terreno requiere tiempo y trabajo. ¿No es cierto? Bueno, ahora imagínense, los corazones de los hombres están endurecidos por el pecado. Están endurecidos. Y ese corazón, ese terreno, para que esté listo para recibir la semilla, tiene que llegar a ser sensible, humilde. ¿Para qué? Para que cuando la semilla caiga pueda echar raíz. Por eso, nosotros no podemos desanimarnos ni perder la esperanza con aquellos que estamos orando por ellos, sean familiares, sean amigos, sean hijos, sean padres. No podemos perder las esperanzas, desanimarnos, porque hay veces, escuche, que requiere hasta toda una vida para que un corazón esté listo. Hasta toda una vida requiere. Pero si ese terreno llega a estar preparado por el labrador, va a recibir la semilla y va a dar fruto. Dios está en control, hermanos. O sea, no nos podemos atrever a categorizar terrenos o a descalificar corazones. Dejémoselo al Señor. Hagamos nuestra función de sembrador, Dios va a hacer su parte. Ninguno de nosotros puede hacer que una semilla se seque y vuelva a la vida. Esto de la siembra y de la semilla es una de las mejores analogías de la verdad del Evangelio. Usted puede sembrar en su casa una semilla de aguacate, de mango, su fruta favorita. ¿Usted la puede hacer crecer? Hay veces que hasta se muere y nos desilusiona, ¿verdad? Y usted dice, ya no vuelvo a sembrar un árbol más. Es framboyán. Sí, es cierto. ¿Sabe por qué? Porque ese trabajo no es de nosotros. Ese trabajo es de Dios, que es el creador de cielo y tierra. Y esa semilla, preciosamente, tiene que secarse. Secarse es morir. Y después que está seca, allá adentro en la tierra, es que hace así y sale la mata. Como que Dios le da la vida. De lo seco, Dios le da la vida. Y es lo mismo que pasa con el corazón del creyente. Hubo un momento en nuestra vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ya vimos como Pedro dice, nos hizo renacer. De igual que una semilla por sí misma no puede nacer, así mismo pasó con nosotros. Él nos hizo renacer. Y de ahí a crecer. O sea, estamos en
plan de crecimiento. Pero Dios, también igual que ha hecho en nosotros, lo va a hacer en la vida de otras personas. Tenemos que seguir orando por ellos. Sin embargo, la verdad que ya te queremos dejar aquí es, todo verdadero creyente va a perseverar. Va a perseverar porque es guardado por el poder de Dios. Pero también es responsable él mismo de perseverar y retener la palabra, como un agente responsable. Esas son dos verdades, parece una antinomia, sin embargo es reconciliable, entendiendo de que ningún creyente finalmente o totalmente va a perecer o va a caer, pero a su vez, durante el trayecto de nuestra vida, nuestras acciones vamos a cosechar consecuencias, buenas o malas, dependiendo nuestras acciones. El Señor les bendiga, hermano.